introducción hacia este webinar que, como dije al inicio, es el segundo del ciclo de innovación y emprendimiento. Este ciclo se está coordinando en conjunto con el Centro de Recursos de Patentes y Marcas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Bayamón, el ciclo de innovación y emprendimiento. Con este ciclo se pretende presentar y apoyar las iniciativas del ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Puerto Rico. Este ciclo consta de 4 webinars que van a dar todo este contexto para apoyar a las personas que quieren y están interesadas en emprender o sustentar sus patentes. Así que nuestro recurso para el día de hoy es el ingeniero Javed Comas Torres. El ingeniero Comas es director interino de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología adjunta a la Vicepresidencia de Investigación e Innovación de la Universidad de Puerto Rico. Posee un bachillerato en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El señor Comas colabora en la redacción de solicitudes de patentes. Fue examinador de patentes en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, donde examinó solicitudes de patentes en el campo de la ingeniería eléctrica. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad y para mí siempre es un placer poder divulgar, ¿verdad? Y llevar información con respecto a la propiedad intelectual. Gracias por aceptar la invitación. Quiero recordarle a los participantes que sus preguntas o comentarios los pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar atenta para llevarle sus comentarios a nuestro recurso. También cuando el ingeniero Javed lo indique, pueden habilitar su micrófono y responder las preguntas. Así que nada, sin más preámbulos, pues los dejo con el ingeniero Javed y que disfruten de este webinar. Muy buenas tardes. Aquí está cayendo una tormenta, así que si se escuchan los tronos de background, pues ya saben que estoy aquí en Administración Central y pues estamos pasando una tormenta. Nada, pues primero que nada, mi nombre es Javed Comas, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico, estudié ingeniería eléctrica, como bien se mencionó, y para mí es un placer poder devolver ese favor de educación que tuvo la Universidad de Puerto Rico y todo el servicio público, la educación pública de este país, a este servidor. Ya llevo 4 años trabajando en la posición de director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Y en el día de hoy pues vamos a estar hablando no necesariamente lo que es la propiedad intelectual como lleno, ¿verdad? En cada una de sus fases de patente, copyright, derechos de autor y trade secret, sino que hoy nos vamos a concentrar un poquito más en la transferencia de tecnología. ¿Y qué hace la universidad para transferir esa tecnología que se crea, ¿verdad?, por ustedes, los investigadores y profesores que día a día trabajan en diferentes proyectos que generan propiedad intelectual? La Oficina de Propiedad Intelectual está ubicada en Administración Central, la misma en el área de San Juan, en el Jardín Botánico, y aquí estamos a la orden para cualquier tipo de situación que tenga que ver con la propiedad intelectual. Comencemos. La presentación, incluye el día de hoy, tiene un barcode. Ese barcode da acceso a un form, un documento en el cual pueden llenar y este servidor lo recibe con la finalidad de poder proveer servicio o conocer su necesidad con respecto a lo que es la propiedad intelectual. También nos ayuda a definir mejor nuestras presentaciones, dado que en muchas ocasiones pues, se presentan temas particulares, los cuales, si son repetitivos, pues entonces buscamos una manera de poder llevar un mensaje o tratar ese tema en presentaciones que trabajamos a través del año fiscal. La agenda de hoy comienza con una introducción que fue la que ya presenté. En adición a eso, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es la propiedad intelectual, y esto es parte de una serie de seminarios, ¿verdad?, que se están dando junto a diferentes cuerpos de la Universidad de Puerto Rico, dirigidos a la innovación y al emprendimiento, y para conocimientos dentro de la que es la estructura de la universidad, para que tengan conocimiento con respecto a lo que es la propiedad intelectual. ¿Okay?
vamos a hablar un poquito de lo que es la información general de la oficina, vamos a hablar de los servicios que damos, vamos a hablar de elementos básicos, aunque ya esto se tocó en otro seminario, pero dar un pequeño repaso corto y ligero de lo que es los diferentes tipos de propiedad intelectual. Vamos a hablar de las políticas que inciden en cómo se maneja, ¿verdad? Y cómo se hace esta transferencia de tecnología, porque pues, es una base importante para establecer quién es el dueño y cómo se maneja y cómo se va a definir los resultados de la transferencia de tecnología. Vamos a hablar de los acuerdos, vamos a hablar de las políticas, pero más enfocados en la perspectiva de quién es el dueño y cómo se define ese dueño a través de la política, la comercialización o qué procesos tenemos para la comercialización de esta propiedad intelectual. Vamos a hablar sobre el acuerdo que tenemos con el fideicomiso y vamos a tocar un poco sobre nuestro portfolio de patentes para que tengan un conocimiento general de dónde estamos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Y al final, pues vamos a tener preguntas. A mí me gusta, siempre tener una preferencia de hacer todo a nivel de presencial, pero obviamente con la situación que vivimos el día de hoy con COVID y demás, pues estamos trabajando a nivel virtual. Sin embargo, yo voy a tomar unos recesos y quizás en esos recesos podemos abrir el micrófono y dialogar un poquito, ya que son 2 horas, dialogar un poco sobre lo que ya se ha presentado previamente. Si veo que el tiempo no da, pues entonces no voy a tener estos recesos, pero yo entiendo que debemos tener tiempo para hacer preguntas, tanto cómo se lleva la presentación, igual al final de la presentación, poder tener una sección de preguntas un poquito más profunda. Okay. Bueno, para la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Propiedad Intelectual, básicamente comienza en el 2018. La Oficina de Propiedad Intelectual ya estaba creada, pero en el 2018 se crea lo que sería la fusión entre lo que era la Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina de Transferencia y se vuelve solamente una. Esto es a través de la certificación 129. Esta certificación pues, lo que hace es que une estas 2 oficinas y en esta nueva fase, solamente ser solamente una entidad, se crea un solo director. Y este es director, que es esta persona que está, ¿verdad? Que le estamos presentando, que tenemos la oportunidad de hacer esta presentación el día de hoy, pues maneja lo que es la parte de propiedad intelectual y la parte de transferencia de tecnología. La parte de transferencia de tecnología y propiedad intelectual se divide de la siguiente manera. Cuando hablamos de propiedad intelectual o las funciones que lleva la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología con referencia a la propiedad intelectual, es trabajar en la creación o trabajar en la protección de la propiedad intelectual, a su vez trabajar en educar a la comunidad en asuntos de propiedad intelectual, trabajar en lo que es el manejo de conflictos de la propiedad intelectual, cuando tenemos conflictos de patente, asistir en conflictos de derechos de autor, conflictos de marcas y demás. También tenemos como parte de nuestro plan, ¿verdad? Y parte de nuestro esfuerzo es incrementar el portfolio de patentes que tenemos para poder tener unas mejores oportunidades para la comercialización. La calidad de las patentes, también supervisarlas. Aquí es donde entra mi expertise por los años que trabajé en el USPTO, al igual que la estrategia de cómo vamos a trabajar estas patentes de manera que sean más eficientes y que la inversión que tengamos que hacer con respecto a la protección de la misma sea la más adecuada. ¿Okay? Y también trabajamos con la creación de políticas, ¿verdad? Que se definen como certificaciones dentro de nuestro sistema, que van dirigidas al mejor manejo de la propiedad intelectual. Como oficina de transferencia de tecnología, pues ya ahí trabajamos lo que es el qué vamos a hacer con esta propiedad intelectual que se completó. ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Qué tipo de reglas vamos a tener para hacer estos procedimientos? ¿Cómo vamos a manejar en caso de que haya una comercialización con respecto al producto? ¿Qué beneficios van a existir para los inventores, autores o personas que disponen o ayudaron a la creación de esta propiedad intelectual? ¿Cómo nosotros como dueños vamos a manipular la propiedad intelectual? Al final del día, nosotros como institución manejamos aquello que nos compete. Y cuando digo nosotros, me refiero a la Universidad de Puerto Rico.
nosotros no podemos trabajar ni pasar por procesos necesariamente legales para aquello que no le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Una vez le pertenece a la Universidad de Puerto Rico, pues nosotros podemos manejar, facilitar comercialización, llevar a cabo colaboraciones con el sector público-privado con respecto a la propiedad intelectual que nos pertenece, trabajar con estrategias sobre esa propiedad intelectual. Si nosotros como institución pública sí ayudamos en el proceso de orientación, pero la parte de manejo, de tomar decisiones sobre esa propiedad intelectual, solamente la podemos hacer cuando nosotros somos dueños. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengan en mente y estén conscientes, porque uno de los factores más importantes cuando hablamos de transferencia de tecnología es quién es el dueño, porque al final del día el dueño es el que puede disponer de esa propiedad intelectual. El dueño es el que puede tomar decisiones sobre esa propiedad intelectual. ¿Ok? Como bien les comentaba, nosotros como la oficina, la sección de propiedad intelectual da un servicio a empleados, estudiantes y público general. Pero la sección de transferencia de tecnología, que tiene que ver más con la disposición o lo que podemos completar con esos productos, ¿verdad? O esa propiedad intelectual, va más dirigida a asuntos donde nosotros somos dueños, punto, porque si nosotros no somos dueños, no podemos tomar acción o no podemos tomar decisiones sobre esa propiedad intelectual. En la parte de la oficina de propiedad intelectual, pues ahí, como mencioné anteriormente, damos orientación. Y esto lo hacemos en conjunto, no solamente este servidor, ¿verdad? Sino también con otros servicios, como ya bien se ha venido hablando, ¿verdad? Como tenemos lo que es el PRTC, que es la oficina que trabaja, ¿verdad? Que está adscrita a la oficina del USPTO, donde se trabajan servicios de propiedad intelectual en términos de patentes, marcas y demás, donde ellos ayudan, ¿verdad? Con también procesos de hacer búsqueda dentro de las facilidades, ¿verdad? Porque ellos están ubicados dentro de las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, una oficina en el área de Mayagüez y la otra en Bayamón. Sorry. Okay, continuamos. Bueno, pues en repaso general, ¿qué es propiedad intelectual, verdad? Y cómo se divide, que esto fue parte del curso anterior que tuvimos, ¿verdad? Con relación a la propiedad intelectual. Hay 4 tipos, ¿verdad? O 4 formas donde se manifiesta, ¿verdad? 4 formas donde identificamos la manifestación de la propiedad intelectual, sobre todo a nivel académico. Hablamos de derechos de autor, que son los copyrights, hablamos de marcas, hablamos de secretos de negocio, aunque este no se ve en la parte de la academia. Sí se puede dar en la parte de la colaboración con el sector privado, y no se da en la academia, o no sé, o es bien difícil verlo en la academia porque tiene que ver con el tú conceal la información, cómo tú proteges esa información, y a veces es un tanto complicado a nivel académico poder conceal esa información. Tiene que haber mecanismos para llevar a cabo ese procedimiento, y por eso a nivel académico no se ve tanto esto de los trade secrets. Y patente, que es el último, pero no menos importante. Ok, hablemos un poco sobre los derechos de autor. Como bien se dijo anterior en la pasada conferencia, los derechos de autor pues existen cuando tienen que tener hay 2 requisitos que deben tener los derechos para poder adquirir esos derechos de autor de la creación de la propiedad intelectual. Primero, tiene que ser plasmada en un medio tangible. Y segundo, tiene que ser original. ¿Ok? Esos son los 2 requisitos que se establecen, ¿verdad? Sobre lo que se está convirtiendo, lo que se está creando para que eventualmente pueda obtener estos derechos de autor. ¿Está bien? El derecho nace con la creación. Si hay un registro, que el registro se hace para eventualmente tú poder tener la capacidad de pasar por los procesos legales, ¿verdad? De excluir a otros. Pero en principio el derecho nace con la creación. ¿Okay? Y tiene que ser original. Los requisitos es que sea original y que esté fijado en un medio tangible. Las marcas van dirigidas a nombres, palabras, símbolos que identifican un producto o un servicio. Nuevamente, un producto o un servicio. Eso es lo que identifica la marca. Cuando vemos una marca, pensamos en una calidad, ¿verdad? Que va detrás de ese logo o ese símbolo, o un servicio que esperamos detrás de ese logo
el cual estamos solicitando ese servicio. ¿Okay? Y los trade secrets o los secretos de negocio tienen que ver más con el tú tener esta propiedad intelectual que tú puedes mantener de manera concealed, secreta, y a la misma vez te da una ventaja competitiva. Eso que son dos requisitos para que puedas estar en el contexto de lo que es secretos de negocio. Uno, te tiene que dar una ventaja competitiva, y dos, tú tienes que mantenerlo como un secreto de negocio. Si ese elemento, esa propiedad intelectual que estás identificando, no tiene estos dos elementos, difícilmente va a poder ser clasificada como un secreto de negocio. ¿Okay? Y las patentes. Las patentes van dirigidas a las invenciones. Y lo que hace una patente es excluir, bueno, las patentes y toda la propiedad intelectual, porque al final del día toda la propiedad intelectual lo que hace es excluir a otros de hacer, replicar, distribuir, vender lo que el dueño, nuevamente el dueño, pues tiene, ¿verdad? Bajo lo que es esa creación de la propiedad intelectual, donde el dueño puede exigir a otros a no hacer, exigir a otros a no vender. Y también, ¿verdad? El dueño pudiese dar oportunidad a otros a vender, pero eso lo define el dueño. Es bien importante que tengamos eso en consideración y presente. Esta parte de identificar el dueño es esencial. Esencial en procesos de conflicto de propiedad intelectual, es esencial en procesos de transferencia de tecnología. Las patentes, primero que nada, tienen que ser elegibles, tienen que cumplir con unos requisitos para que puedan convertirse, ¿verdad? O puedan pasar por este proceso de patente, y tienen que cumplir con tres main requirements. Y esos tres requisitos principales son que sea nuevo, que sea útil y que sea no obvio. Esos son los tres requisitos. Eso entiendo que se explicó también en el curso pasado. Si no, pueden buscarlo y orientarse, ¿verdad? Y buscar esa información sobre lo que son los conceptos básicos de propiedad intelectual y cómo funcionan cada uno de ellos. Esa conferencia entiendo que lo dio la doctora Gloria López. Básicamente hay tres tipos de patentes. ¿Ok? Está la patente de utilidad, la patente de diseño y la patente de planta. La patente de utilidad dura 20 años desde el momento en que es radicada. La patente de utilidad de planta también dura 20 años. La de diseño dura 15 años desde el momento en que es otorgada. Existe una diferencia, ¿verdad?, entre los periodos de protección de cada uno de estos tres tipos de patentes. Sin embargo, el resultado es el mismo: excluir a otros. ¿Okay? Excluyen a otros por un tiempo limitado en un área geográfica. ¿Okay? En este caso, cuando se somete a Estados Unidos, pues estamos hablando de Estados Unidos y todos sus territorios. Si queremos irnos a nivel internacional, pues entonces tenemos que pasar por otros procesos. Procesos que se toman en consideración cuando hablamos de transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en transferencia de tecnología y nos limitamos a un área geográfica que nos es un área geográfica que nos parece natural, o nos sentimos más cómodos con el saber que hay una venta en dicha región. Por ejemplo, muchas veces limitamos lo que es la transferencia o pensamos en transferencia de tecnología solamente para un producto venderse en Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces tenemos que tomar en consideración que un producto que se genera puede ser utilizado no solamente en Estados Unidos, sino a través del mundo, que eso es lo que queremos al final del día, porque pues hay más consumidores, las ganancias van a ser mayores, pero ese proceso de protección se tiene que dar también en esos otros países. Nosotros no podemos reclamar derechos cuando solamente sometemos en una región particular. Tenemos que pasar por procesos de evaluación en diferentes regiones para entonces nosotros poder hacer reclamaciones y comenzar con procesos de comercialización, si así lo deseamos, bajo la protección de patentes o la protección de marcas en esas regiones. Tenemos que someter en esos respectivos sitios. Si nosotros queremos tomar ventaja de nuestro producto a nivel de comercialización y vender en España
o vender en Alemania, nosotros tenemos que pasar por un proceso de evaluación en España y Alemania. Y los requirements y aunque son bastante similares, pero hay requirements que pueden ser diferentes y hay que pasar por esa evaluación para poder obtener una patente en estos sitios y a la vez, si voy a empezar comercialización, pues estar claro con los procedimientos de cada uno de estos lugares para poder trabajar de manera eficiente lo que es mi propiedad intelectual y que esa transferencia de tecnología sea la adecuada para esa región. ¿Ok? Dentro de las solicitudes de patente existen dos, que es la solicitud provisional y la no provisional. La provisional es la que no se evalúa y tiene menos requisitos, y la no provisional es la que eventualmente se convierte en una patente. Y luego vamos a hablar un poco sobre esto, sobre provisional y no provisional, porque eso son parte de las estrategias que se utilizan para los procesos de determinar qué inversión se hace sobre la propiedad intelectual que tratamos de proteger para eventualmente poder hacer transferencia de tecnología de esa propiedad intelectual. ¿Okay? Ya mismo vamos a tocar y vamos a hablar sobre esas estrategias que tenemos con relación a estos asuntos. Ahora bien, hablaba ahorita de ser dueño y las oportunidades que tiene el dueño con relación a lo que es la propiedad intelectual. El dueño, cuando posee, ¿verdad?, esta propiedad intelectual, tiene la capacidad de hacer licencia de ella, de usarla, de llevar a cabo procesos legales, porque es el dueño. Él puede llevar los procesos legales al ser el dueño y puede prevenir, ¿verdad?, que otros usen, hagan, vendan y ofrezcan esta propiedad intelectual. Como bien mencioné, también existe la capacidad de hacer una licencia y también puede ser una asignación. Eso va a depender, ¿verdad?, de cómo se determine, cómo se va a mover, en qué dirección se va a mover el dueño original, ¿verdad?, sobre esa propiedad intelectual. Pero existe también el tener una licencia. Licencia que lo que hace es que le permite a una persona X, que no es el dueño, le permite a una persona X hacer, usar, vender, ¿verdad?, distribuir, manufacturar cierta propiedad intelectual, si así se establece a través de un acuerdo. Y los acuerdos, pues, tienen cierta particularidad. Los acuerdos tienen una necesidad de tener unos campos o unos términos que sean claros, que los voy a mencionar en unos minutos, que sean claros para que esos acuerdos realmente puedan tener una oportunidad real y que no se vean afectados en la eventualidad de que se dé una comercialización exitosa, ¿ok? O en la eventualidad que la persona que recibe la licencia no haga lo que por ley, por contrato, perdón, debe hacer o lo que se estableció debió hacer. Así que establecer de manera clara las reglas del juego, como yo le llamo, cuando se hace la transferencia de tecnología es sumamente importante. Y es importante porque muchas veces en comienzo, cuando hablamos de propiedad intelectual, tenemos que hablar de algo que tiene valor. Porque en efecto la propiedad intelectual tiene valor. Puede ser $1, puede ser 100, pueden ser... hay diferentes maneras de evaluarlo. Pero esta propiedad intelectual, una vez se transfiere, ¿verdad?, o se provee una licencia, que hay diferentes tipos de licencias que también la vamos a explicar en unos momentos, le permite a esa persona que adquiere estos derechos a poder trabajarlo, ¿verdad? Trabajar en un campo, hacer desarrollo de esa tecnología, adquirir unos ingresos o buscar, ¿verdad?, qué personas puedan estar interesadas sobre un producto que pueden hacer de esa propiedad intelectual. Porque pensemos que yo hago un compuesto químico que tiene unas características especiales, pero yo realmente no he dispuesto como inventor en cuál va a ser el mejor campo donde se puede utilizar este compuesto. Y puede venir una compañía X y decir, ese compuesto a mí me funciona de manera excelente para la identificación de células cancerosas. Y células cancerosas en este campo particular, en las células cancerosas
en el área de la próstata, células cancerosas en el área de digamos, de la piel, pues esa compañía va a utilizar esa propiedad intelectual y trabajar de manera particular quizás en unos tratamientos para ese campo en el cual mencioné. Y ese es el campo que tiene salida. Muchas veces la propiedad intelectual que se genera no necesariamente, a pesar de que resuelve un problema en muchas de las ocasiones, no necesariamente hay una mentalidad de para qué yo voy a disponer de esta propiedad intelectual. Y es ahí donde viene la participación de nuestra oficina y otros elementos adicionales que vamos a explicar en unos momentos también, donde trabajamos a quién yo le voy a vender esto y quién va a sacarle mejor provecho, ¿ok? Y quién lo va a utilizar de una manera que tenga una finalidad, ¿verdad? Que sea de beneficio para la comunidad. Y eso es bien importante y eso lo tomamos en consideración cuando manejamos la propiedad intelectual. Esto partiendo de la premisa de que la universidad es dueño de esa propiedad intelectual. ¿Ok? Cuando hacemos una licencia, ¿verdad? Que es parte del trabajo que se hace dentro de lo que es la transferencia de tecnología, ese acuerdo de, como ya reconocemos que somos dueños de X propiedad intelectual. Ahora vamos a trabajar una licencia para que X cuerpo pueda hacer uso de la misma. Y cuando digo X cuerpo, puede ser una entidad pública o privada que quiera hacer uso de esa tecnología. Pues cuando empezamos a trabajar esos acuerdos, es bien importante estar consciente de unos factores que van a hacer que sea más eficiente, ¿verdad? Y que el resultado sea mejor sobre esa propiedad intelectual. Esto ayudando, o sea, protegiendo los derechos de la Universidad de Puerto Rico, que es, ¿verdad?, el que está dando la licencia sobre esta propiedad intelectual. El primero es que debe establecerse es los costos. Y los costos, pues podemos hablar costos iniciales de yo poder darte esta licencia, ¿ok? De tú adquirir esta propiedad intelectual. ¿Cuánto yo te voy a cobrar? Si te voy a cobrar. ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Cómo vamos a trabajar el hecho de que tú utilices esta propiedad intelectual y la misma tenga unas ganancias de un proceso el cual tú estés llevando a cabo y tengas X venta? ¿Cuál va a ser el porcentaje que me va a tocar a mí como compañía, como universidad? ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos porcientos? Y eso tiene que estar de manera clara en el contrato, porque volvemos. Estos elementos de no estar claros van a ser un problema en el caso de que se convierta o se dé la comercialización. Puede ser que la licencia no tenga, hable sobre royalties de la comercialización, pero sí tenga varias cláusulas que dispongan de que va a haber un procedimiento para trabajar esos royalties previo a cualquier venta o cualquier proceso de comercialización. ¿Por qué? Porque yo puedo dar una licencia sobre un producto que no necesariamente sea el producto final que va a salir al mercado y se va a vender. Puede ser que yo dé una licencia, volvemos, sobre un compuesto y ese compuesto lo coja compañía X, lo desarrolle con un device y utilizando ese compuesto y el device hacen la identificación de células cancerosas. Pues esa combinación, ese es el producto final que va a salir a la venta. Pero mi licencia fue a la compañía X para que pudiera hacer uso en un procedimiento de prueba para desarrollar ese dispositivo. Y yo puedo tener cláusulas que vean dirigidas a que tú vas a trabajar esto y me vas a pagar cantidad X por un tiempo. Pero en el momento en que tú te muevas a la comercialización, hay una cláusula que establece que nosotros tenemos que entrar en negociación previo a cualquier tipo de comercialización que tú estés completando. Y esos son parte de estos acuerdos que están incluidos en la licencia. También el término, ¿por cuánto tiempo? Sabemos que las patentes duran 20 años. Y tenemos que tener eso, una vez nosotros entramos a la mesa de negociación, tenemos que estar conscientes de cuánta vida le queda a mi patente. ¿Ok? Eso es bien importante porque eso va a también tener afecta también el valor de la patente, pero también afecta hasta
hasta cuándo yo voy a tener este acuerdo con la entidad X. El territorio. Volvemos. Los territorios son bien importantes. ¿Por qué yo tengo que estar consciente de estas licencias y los territorios? ¿Por qué? Porque si yo estoy, hay unas leyes que van más allá de las leyes de patente, que es la de control, de export control, por ejemplo, donde tú tienes que saber que tú estás dándole a otros para que hagan uso. Y otros, meaning, fuera de la región americana. ¿Ok? Fuera de un territorio particular. Y entender el territorio es bien importante. Esto es un ejemplo, ¿verdad? También está la otra contraparte. Yo quiero tener una licencia de manera que yo pueda hacerla exclusiva, ¿verdad? Que vamos a tocar eso nuevamente, como dije ahorita, lo vamos a tocar en unos minutos. Exclusiva o no exclusiva, si yo quiero hacer exclusiva, hacerla exclusiva solamente en una región. Tú vas a tener exclusividad en Estados Unidos. Tú vas a tener exclusividad en Brasil. Compañía Z vas a tener exclusividad en España. Y eso se puede trabajar. Y eso permite, ¿verdad?, al dueño tener mejor oportunidades de ese manejo y poder obtener mayor beneficio de esa propiedad intelectual. El tipo de propiedad, de tipo de licencia que está en rojito ahí, lo vamos a tocar en unos minutos, el tipo de derecho que tú vas a tener sobre esa propiedad intelectual, la asignación de derechos, si hay algún tipo de violación, si hay una indemnificación. Hay que estar claro, ¿verdad?, con los procesos legales que se van a llevar a cabo y los términos tienen que estar claros de disputas y no disputas que se puedan dar con respecto a esa propiedad intelectual. Eso tiene que quedar de manera clara sobre ese contrato. ¿Por qué? Porque nosotros queremos proyectar o completar un contrato que en un futuro no tenga problemas, que en un futuro, cuando en efecto se genere la comercialización, cuando en efecto el interés de este producto sea de más de una persona, cuando se den esos eventos, nosotros podemos tener unos contratos que nos ayuden a nosotros a tener una estructura a nivel legal que nos ayude a poder trabajar cualquier conflicto. No evitarlo, porque los conflictos siempre pasan, pero debe haber una estructura que nos ayude a cómo vamos a trabajar, a cómo se van a manejar estos tipos de conflictos que se pueden dar en la eventualidad de la comercialización de un producto. Hay dos tipos de licencia y es bien importante, ¿verdad?, que tengamos esto en consideración, porque muchas veces cuando somos profesores a nivel académico, cuando vamos a someter un STTR, un SBIR, es bueno nosotros pasar por el proceso y tener cartas de algún tipo de negociación o cartas que expresen la relación con la universidad con respecto a una propiedad intelectual que yo quiero adquirir porque yo soy emprendedor y tengo mi compañía. Y yo quiero que mi compañía, pues, en principio, pues tenga uso de esa propiedad intelectual, el permiso para usar esa propiedad intelectual para desarrollarla, porque yo como emprendedor tengo una visión de esa propiedad intelectual, de cómo la voy a comercializar y cómo la voy a desarrollar. Pues aquí es bien importante entender lo que es una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva. La licencia no exclusiva permite competencia porque no te hace exclusivo. Si yo recibo esa propiedad intelectual, pues la universidad, ¿verdad?, o el dueño, no vamos a usar el término dueño, no simplemente universidad, el dueño pudiese darle oportunidad a otros a que adquieran derechos sobre esa propiedad intelectual también y la usen y la desarrollen. Y eso pues crea competencia. Al igual, uno de los beneficios es que yo adquirí una licencia no exclusiva, pues el costo de adquirir esa licencia y el costo inicial o posiblemente los elementos que puedan haber en ese contrato que vean dirigidos a cómo se va a manejar el royalty y demás, van a ser un poco menores, un poco menos agresivos. ¿Por qué? Porque yo, el que adquiere la licencia, no tengo exclusividad sobre eso. So que yo estoy propenso a que pueda haber algún tipo de competencia por parte de otros. Y eso es bien importante que yo lo tenga en consideración. Por eso es que la no exclusiva tiende a tener un costo más bajo.
Y a veces en casos de SBIR y STTR, ninguno. Eso es un tema bien particular y podemos sacar otra conferencia y hablar exclusivamente de eso. Pero hay maneras de evitar estos costos altos que muchas compañías tienen en adquirir, sobre todo cuando es una compañía que tiene, está conectada con lo que es la universidad. Y eso es bien importante, ¿verdad? Cada caso hay que manejarlo, cada caso hay que evaluarlo, pero en principio, muchas veces adquirir una no exclusiva le permite a esa compañía tener menos gastos iniciales. ¿Ok? Ahora, la exclusiva. La exclusiva, pues, así como lo dice el nombre, te da esa exclusividad. Y esa exclusividad te permite evitar que otras personas sean competencia en un campo particular. Sean competencia bajo un rango que tú estás desarrollando, un posible plan de trabajo que tú estás desarrollando. Te permite o te da la oportunidad o te da la ventaja de que cuando quieras hablar con inversionistas puedas decirle que tú tienes una exclusividad y eso los inversionistas lo ven con mejores ojos. Si alguien quiere poner dinero en tu compañía y sabe que tú vas a adquirir una propiedad intelectual de manera no exclusiva, posiblemente se vean más atraídos a hacer un desembolso o a poner, ¿verdad?, en esa compañía porque saben que hay una exclusividad sobre esa propiedad intelectual. Ya tú tienes un valor ahí. Ya tú puedes excluir a otros. Y eso es una ventaja. Así que cuando nosotros damos licencias aquí en la Universidad de Puerto Rico, nosotros consideramos los dos factores, ¿verdad? O presentamos, ¿verdad? Los dos factores, exclusiva y no exclusiva, dependiendo de lo que se nos esté solicitando y dependiendo de lo que nosotros queremos trabajar sobre esa propiedad intelectual. Porque nosotros quisiéramos a veces dar exclusividad, pero hay veces que no necesariamente es para beneficio de la universidad dar no exclusividad. Y esos son elementos que se toman en consideración partiendo, ¿verdad?, de factores como los que ya mencioné. ¿Qué nosotros queremos hacer? ¿Qué impacto nosotros queremos tener? ¿Cómo nosotros queremos que esta propiedad intelectual se maneje? ¿Es este el momento de dar una licencia no exclusiva? ¿Es este el momento de dar una licencia exclusiva? Y son elementos que se toman en consideración. Muchas personas llegan a nosotros a nivel en la academia solicitando licencias exclusivas sin entender lo que es la extensión que puede tener el tú adquirir una licencia exclusiva, el entender el costo inicial que puede tener una licencia exclusiva. Incluso se nos han acercado para que nosotros asignemos los derechos, que ya eso es cambiar de dueño literalmente, hacer una asignación donde tú dices, ya yo no soy el dueño, compañía X, ya tú vas a ser el dueño. Y no es que no lo quiero llamar renuncia a derechos, sino que tú estás pasando tus derechos a otra entidad para que esa entidad entonces se ocupe de hacer licencia y demás. Y obviamente cuando tú haces esa transferencia, pues en ese proceso, esa compañía, pues usualmente se trabaja a través de pagos, que pueden ser pagos al momento o pueden ser pagos a través de una transición de un periodo. Eso va a depender. Y son acuerdos que se establecen, ¿verdad? Y están en el papel escrito de manera clara para posibles eventos futuros. Otra cosa, otro documento que es un tipo de acuerdo que trabajamos aquí en la oficina que tiene que ver con transferencia de tecnología son los Material Transfer Agreements. Actualmente, los Material Transfer Agreements, que es un tema bastante particular en este ámbito de academia, deben ser trabajados por cada uno de los recintos. Es decir, cada recinto debe trabajar su Material Transfer Agreement. Ahora bien, las cláusulas de propiedad intelectual deberían ser referidas a esta oficina para el manejo de las mismas, aunque ya existen ciertos estándares para el manejo, ¿verdad?, de estos de Material Transfer Agreements. ¿Y qué es un Material Transfer Agreement? Básicamente es un contrato donde hay dos instituciones que están haciendo algún tipo de research y van a transferir un material de un lado a otro. Un material pueden ser
como tenemos aquí, células, plantas, bacterias, químicos, ¿ok? ¿Y qué se va a hacer con ese material que yo estoy transfiriendo? ¿Cómo se va a hacer ese procedimiento? Es decir, cuando tú lo recibes, tú lo vas a utilizar ¿para qué? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Qué tú vas a desarrollar con eso? Una vez tú lo recibas, lo que se desarrolle de ese material, los derivados que puedan salir de ese material, ¿a quién le van a pertenecer? Tú te vas a lucrar por algo que es mío. Tú vas a coger mi material y lo vas a vender. Entonces vas a empezar un proceso comercial mientras yo te estoy haciendo una transferencia de material de manera gratuita. Son elementos que tienen que estar presentes, ¿verdad? El Material Transfer Agreement es algo que se viene trabajando por años, por décadas, hace mucho, mucho tiempo. Y tener estas cláusulas que van dirigidas a cómo se dispone de este material es bien importante. Existe una asociación que se llama AUTM, que es Asociación de Technology Transfers, eh, University Technology Transfers, o Technology Management, que trabajan, ¿verdad? Tienen ya templates que van dirigidos a cómo se maneja lo que es el Material Transfer Agreement. Ellos indican que hay ciertos elementos que tienen que estar presentes. Yo solamente voy a tocar unos pocos, ¿verdad? Mientras vamos dialogando, voy a tocar unos pocos de los que deben estar presentes dentro de ese Material Transfer Agreement. Uno de ellos es quién va a tener el control de ese material. Cuando digo control, vamos a ser un poquito más específico, ¿quién va a ser el dueño de ese material? Independientemente yo te lo paso a ti, yo no te estoy dando el derecho, yo te estoy dejando saber, esto es mío, a través de un contrato, tú lo puedes usar. ¿Y qué va a pasar con eso que te estoy dando? Pues eso también debe estar incluido en el Material Transfer Agreement. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Quién va a adquirir qué oficina o qué laboratorio va a adquirir esta información o este material? ¿Cómo lo van a usar? Y si va a haber el material que se va a derivar de este. ¿Okay? Y si se va a derivar, ¿a quién le va a pertenecer? Si el material se acaba o se acaba tu research, ¿qué tú vas a hacer con este material? ¿Lo vas a dejar sentado en el laboratorio? ¿O tienes que disponer de él? ¿O tienes que devolverlo, el sobrante? Son estos elementos que tienen que estar incluidos en lo que es el Material Transfer Agreement para tener un Material Transfer Agreement que sea, que trabaje de la manera adecuada para eventos futuros. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta transferencia de tecnología, eventualmente se pueden desarrollar tecnologías basadas en este material que se transfirió. Y hay que tener claro qué disposición, ¿verdad? O cómo se va a manejar esa propiedad intelectual que nace por la transferencia de tecnología, de la transferencia de material, debo decir. ¿Cómo se va a manejar esa propiedad intelectual? ¿A quién le va a corresponder hacer reclamación sobre esa propiedad intelectual? No hablo del material, porque ya quedamos claros de que el material debe ser, se sugiere, ¿verdad? Que hayan cláusulas claras donde digan, yo voy a ser el dueño. Yo siempre voy a ser el dueño de esta propiedad intelectual. Tú la puedes usar cuando tú termines de usarla, me la vas a devolver o vas a, a eliminarla. Eso puede estar dentro del contrato, del Material Transfer Agreement. Pero, ¿qué va a pasar con la propiedad intelectual que se desarrolle? Eh, y eso tiene que estar por escrito y establecerse previo a, porque mucha propiedad intelectual nace de estos procesos de transferir material, de usar material. Hay también procesos que se dan dentro de la universidad, por ejemplo, hay profesores que se mueven de universidad y por alguna razón, ¿verdad? Y muchas veces por falta de conocimiento, entienden de que ese material con el que se están moviendo les pertenece a ellos. En su gran mayoría, ese material le pertenece a la universidad. Y cuando tú haces esa transferencia de moverte a otro laboratorio o a otra entidad, tú tienes que pasar por un proceso de Material Transfer Agreement, a pesar de que tú hayas sido el creador. Porque hacerte el creador, como dije en principio, que dije que iba a enfatizar bastante en eso, no te hace el dueño. ¿Ok?
no te hace dueño. El dueño es el que puede manejar esa propiedad intelectual a través de este Material Transfer Agreement. ¿Okay? Y eso es bien importante tenerlo claro, pasar por este proceso, que no es que porque tú pases por este proceso se te va a decir que no, eso no funciona así. Es básicamente dejar saber que va a haber una transferencia de material y nosotros estar conscientes que se está haciendo con este material. ¿Por qué? Porque la eventualidad que se produzca propiedad intelectual y esté conectada a esta material de transferencia, van a ser muchos más los dolores de cabeza si, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico se da cuenta de que la patente Z que salió de la Universidad de Washington está vinculada a un material que se creó en la Universidad de Puerto Rico o viceversa, porque también el problema puede ser al revés. Y por eso es bien importante que los Material Transfer Agreements se trabajen de manera adecuada y sobre todo cuando hay este compartir, que lo quiero llevar al compartir, ¿verdad? O esa transferencia de material de una entidad a la otra. Tiene que quedar claro lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Ok? Ok, hasta ahí. Preguntas, dudas. Si lo entendieron todo, estamos bien. En el chat no hay todavía preguntas ni comentarios. Perfecto. Pues entonces, pues continuamos. El determinar que quién es el dueño, sobre todo con la propiedad intelectual que se genera dentro de la universidad, de este ambiente académico, está sujeto en gran medida a las políticas que hay dentro de la institución. Porque las políticas estandarizan los procedimientos y cómo se va a proclamar la titularidad de lo que se genere, según se vaya generando y los elementos que estén trabajando sobre la creación de esa propiedad intelectual. Actualmente, la Universidad de Puerto Rico, cuando hablamos de derechos de autor, me disculpo, tiene la certificación 140 de 1993. La misma se está editando y esperamos para este año poder salir con una edición nueva de esta de derechos de autor. ¿Ok? La de marcas, que es la más reciente, es la certificación 48 y la certificación 34, que es la de patente. Ambas salieron en los últimos 3 años. Dando un poco más de flexibilidad a cómo se maneja y quién se identifica como dueño, partiendo de la premisa de los elementos o de la colaboración o de los participantes dentro del desarrollo de esa propiedad intelectual. Las políticas son claras. Déjame preguntar algo. Ahí salió algo en el chat. No sé si tiene que ver con lo anterior. Sí, precisamente la participante Eda Rodríguez pregunta algo que se haga en la UPR, le pertenece a la UPR, pero pues acabó de mencionar. No. Pues básicamente, bueno, dije no. La contestación es, hay que ver los elementos. Hay que ver si eras empleado, si no eras empleado, si estás trabajando, ¿verdad? Bajo fondos federales, si esto es parte de una colaboración con X compañía. Son elementos que tienen que estar presentes, pero todo esto parte, y es bien importante que entendamos las políticas, porque las políticas nos ayudan a nosotros a llevar a cabo tipo flujograma, la identificación de quién es el dueño. Porque al final del día, la transferencia de tecnología la puede hacer el dueño. El dueño. No hay de otra. No el creador, es el dueño. ¿Ok? El dueño es el que tiene en disposición de derecho para poder permitir que otros usen, fabriquen, hagan esa tecnología, ¿verdad? O esa propiedad intelectual, debo decir, que le pertenece. Eso lo puede hacer el dueño.
Así que la identificación, que nace de manera bastante clara a través de la lectura que se hace, ¿verdad? A través de estas certificaciones, pues nos ayuda a ver cómo trabajamos cada uno de estos casos. Cuando la UPR es dueño, la UPR, la Universidad de Puerto Rico, tiene que estar consciente de que tiene que cumplir con unas exigencias, tanto de ley como de las exigencias que hacen las agencias federales. ¿Ok? Eh, en la mayoría de los casos, cuando hay fondos federales, a través del BEIDOLAT, la universidad puede, la universidad puede elegir la titularidad sobre ese invento. Y entonces es la universidad la que puede hacer negocios de lo que es esa propiedad intelectual que se desarrolló con fondos federales. Pero a su vez hay que hay que completar unos requisitos, hay que hacer unos reportes, hay que dejar saber que se está desarrollando propiedad intelectual, hay que dejar saber que se sometió una solicitud de patente, hay que identificar qué tipo de propiedad intelectual es la que se está desarrollando a través de estos fondos, porque puede ser que lo que se esté desarrollando tenga que ver con derechos de autor, donde la misma exigencia de la agencia federal es que lo que se está haciendo sea divulgado de manera pública, que tenga que haber una base de datos donde tú coloques estos elementos que desarrollaste o que estas métricas o esta data que obtuviste y tenerla ahí para que sea de acceso al público. Pero sin embargo, esa misma agencia federal te dice que si tú tienes algún tipo de invento que vaya a comenzar con procesos de propiedad intelectual, pues entonces te dejes regir por lo que es la política de la institución. Entonces ya entra en vigor lo que es la política de la institución. Y la política de la institución es clara de cómo se maneja esa propiedad intelectual y cuáles van a ser los beneficios para los creadores de esa propiedad intelectual. Vamos a tocar en unos segundos. La creación, ¿verdad? De esa propiedad intelectual también es pagada o hay un financiamiento por parte de la universidad, pero si hay un financiamiento por parte de un tercero, ¿cuál es el acuerdo con ese tercero para hacer ese financiamiento? Porque puede ser que ese tercero dispuso de una cantidad X de dinero, pero claramente en su contrato con la universidad estableció que la propiedad intelectual que se desarrollaba iba a pertenecer a él, pero para funciones de educación y funciones no comerciales, la Universidad de Puerto Rico puede tener una licencia para utilizarlo. Eso puede ser parte de los contratos que se pueden dar con terceros con relación a la propiedad intelectual que se desarrolla. ¿Okay? Y en estos acuerdos de colaboración con terceros. Y claramente, si la universidad va al contrato y verifica el contrato dice, mira, aquí no vamos a regir por lo que es la política de la universidad, pues entonces ya la universidad, ¿verdad? Porque no hay ningún statement que corresponda a quién le va a pertenecer la propiedad intelectual o porque ya el mismo contrato dispone de que la propiedad intelectual se va a manejar con las reglas de la universidad. Pues ahí está. Vamos a la política y sabemos a quién le va a pertenecer. ¿Ok? Eh, y hay menciones que son claras, no solo en la universidad puso laboratorio, pagó para que esto se hiciera, eres empleado, lo que generaste, pues le va a tocar a la universidad. Y mucha gente ve esto con malos ojos. Y cuando digo le va a tocar a la universidad es que la universidad va a ser dueño, pero no necesariamente la universidad es el creador. ¿Ok? Y el ser dueño, la política establece qué beneficios hay para estos inventores, para el creador de esta propiedad intelectual. Estos documentos, estas políticas nos ayudan a nosotros a identificar cómo se va a manejar esta propiedad intelectual y qué le va a tocar a los inventores y cómo se va a distribuir si hay algún tipo de comercialización de este producto. Esto es importante porque a veces pensamos que porque la universidad es dueño, ya yo perdí todo. Ya yo no voy a tener, o sea, no va a haber un reconocimiento, no voy a adquirir beneficios sobre lo que yo creé. Y eso no es real. La realidad es que si nosotros tenemos éxito comercial, el cual
requiere una inversión de la universidad, porque estamos hablando que cuando nos movemos a hacer comercialización, tenemos que poner en plataforma la invención para ver quiénes están interesados. Tenemos que hacer acuerdos. Si nos movemos en la dirección de, mira, quiero hacer negocio con X compañía, eso requiere abogados, eso requiere entender lo que es la propiedad intelectual, cómo voy a manejar la propiedad intelectual y todas aquellas cosas que le hablé en principio que tienen que estar dentro de una licencia, que no son tan fáciles de entender sin la ayuda de un profesional en esta área. ¿Ok? Así que eso es bien importante. En nuestra política, ¿verdad? Y lo que es en el derecho de autor, voy a hablar en términos generales ahora. ¿Quién es el dueño? Se va a determinar se presume que el creador es el dueño en muchos casos, a menos, ¿verdad?, que haya una transferencia a un tercero, que eso se da mucho cuando los profesores en la academia hacen scholarly work, que le dan derechos a una revista o X sobre lo que ellos crearon, que les pertenece, que es scholarly work. O está lo que es el work for hire, el work made for hire, que establece que esas creaciones le van a pertenecer al empleador, a la persona que pagó porque eso fuese creado, bajo una definición ya estructurada de lo que se iba a crear. Y eso pues hace dueño al empleador, a la persona que pagó, ¿verdad?, para que eso fuese creado. Así que sí, en principio se establece que el dueño va a ser el creador, pero puede variar de acuerdo a estas dos situaciones que ya mencioné. La política de la institución, y ahora de manera más clara va a salir cuando salga esperemos que en diciembre ya la tengan, es un poquito más clara. Establece ciertas procesos, ¿verdad?, para la identificación de a quién le va a tocar la propiedad intelectual. Cuando hablamos, por ejemplo, de scholarly work, que es trabajo que se hace, que puede estar relacionado, digamos que yo soy un profesor de biología y yo doy mi clase, pero dentro de mi clase yo saqué de mi tiempo y yo escribí un reportaje o hago una investigación on my own, bajo mi tiempo, de lo que es las células. Y hago reporte y eso sale en revista X. ¿A quién le va a pertenecer eso? Bueno, pues la política establece que eso le va a pertenecer al creador, en este caso el profesor. ¿Ok? Y eso es bien importante, esa separación para que lo estén conscientes. Exacto, el profesor. Y eso es bueno, y nosotros queremos incentivar esa creatividad, queremos que eso se dé, porque eso le da prestigio a la universidad y al profesor también como profesional, ¿no? Así que eso es parte, ¿verdad?, de algunos de los ejemplos que se definen dentro de la política y si hay dudas, para eso está la oficina, ¿verdad?, de propiedad intelectual, que ayuda a poder hacer esa identificación. Nuevamente, ¿qué se hace con ese documento que está en un modo tangible, que es original? ¿Qué se hace con ese documento? Lo primero que se tiene que hacer es identificar quién es el dueño. Una vez se identifique el dueño, es quien puede tomar acción sobre ese documento. Muchas veces ha llegado a mi oficina situaciones donde se exigen unas reacciones de la Universidad de Puerto Rico, pero la Universidad de Puerto Rico no es el dueño de ese documento. Un ejemplo, este reporte de biología que hizo el profesor, que venga un compañero Z y diga, yo voy a coger este reporte de este documento o este escrito de este profesor y yo voy a hacer algo similar y voy a utilizar mucha de su porción de lo que este profesor inicial escribió. Y es más, no solamente lo voy a copiar, lo voy a vender. Voy a hacer publicaciones y las voy a repartir y las voy a vender y voy a tener ganancias de esto. Ahí la universidad, aunque podemos decir, ¿verdad?, que hay un comportamiento que falta la ética, ¿verdad?, porque si es otro profesor el que hace esto, no tiene que ver necesariamente con que nosotros como dueños podamos tomar acción y decirle a esa persona, no,
tú tienes que dejar esto, Ceci desista de vender, no puedes hacer esto porque yo como dueño te digo que no lo puedes hacer, porque al final del día nosotros no somos dueños de ese documento. Esa acción se tiene que llevar a cabo por el profesor que lo hizo. Ahora, si fue un documento que a nivel de la universidad se pagó para que fuese creado y ese documento se está distribuyendo y se está duplicando y se está adquiriendo beneficios monetarios en otra universidad, pues entonces nosotros sí podemos tomar acción. Porque si nosotros somos dueños, nosotros podemos tomar acción y decirle no. Si así existe, usted no va a vender eso. Y vamos a traer últimas consecuencias porque eso le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Así que identificar quién es el dueño es bien importante. ¿Ok? Las marcas. Algunas marcas le van a pertenecer a la universidad, otras marcas le van a pertenecer a otras personas. Las marcas, usualmente cuando son creadas, se dispone de que esa creación de ese logo, de ese símbolo, va a ser utilizado y se pagó para que fuese así hecho. Y eso en el mismo contrato cuando se hace, dispone de que le va a pertenecer a la Universidad de Puerto Rico. Nosotros tenemos varias marcas, inclusive nosotros trabajamos, recuerdan que ahorita les hablé de licencias no exclusivas y exclusivas. Pues nosotros actualmente tenemos una licencia no exclusiva con una plataforma que puede vender marcas de la Universidad de Puerto Rico. Hay un montón de personas a los cuales estamos mandándole cartas de cese y desista y muchos de ellos se han detenido de hacer ventas de la universidad utilizando el logo o haciendo uso inapropiado del logo de la universidad, pero todavía nos falta. Continuamos constantemente. Tú tienes que estar constantemente y eso es parte de la Oficina de Transferencia y Tecnología, verificando quién está utilizando nuestra propiedad intelectual, dejándole saber que no pueden utilizarla. ¿Para qué? Porque si tú vendes un producto que no lleva la calidad de la universidad, al final del día afecta a la universidad. O un producto que bajo las reglas de la certificación no cumpla con lo que nosotros queremos, donde nosotros queremos ver nuestro logo, pues eso es un problema. Eso afecta el branding de la universidad. Eso afecta el interés de otros por la Universidad de Puerto Rico. Nosotros tenemos esta licencia no exclusiva donde nosotros monitoreamos lo que se está vendiendo. Nosotros damos permiso, sí. Tú puedes vender eso en una camisa, pero tú no vas a meter el logo o no le vas a poner el logo de la Universidad de Puerto Rico en una cerveza. Porque por la política establece que no se puede hacer. Punto. Y eso no lleva el mensaje correcto del branding que nosotros queremos tener sobre esta institución. Por eso es que, y muchas personas se molestan y dicen, oye, pero ¿por qué tú no me...? Personas que le hemos enviado ese CIDECista, pero oye, pero usted es la Universidad de Puerto Rico, pero déjenos vender esto. No, es que hay un procedimiento. Tú nos solicitas y nosotros te dejamos saber si lo puedes vender. Y eso es una de las ventajas que nosotros tenemos sobre la licencia que tenemos actualmente. Como les explicaba ahorita, nosotros hicimos una licencia no exclusiva. Y hacer una licencia no exclusiva, eso nos permite a nosotros a buscar otros competidores y que esos competidores hagan negocio y nos den unas regalías a nosotros. Y nosotros como universidad continuar ganando, continuando manteniendo la calidad del producto y estando seguro que cuando se use el nombre o el logo de la universidad sea de la manera correcta. De igual manera también si tú eres profesor, ¿verdad? O integrante de la institución, hay unas reglas particulares para tú hacer uso del logo. Si es algo de educación, lo puedes utilizar. Deberías informarlo. Pero hay bastante flexibilidad. Y esa certificación, al leerla, es clara de cuándo tú puedes utilizarla, cómo puedes utilizarla y cuándo no puedes utilizarla. ¿Ok? Patentes. Ahorita, ¿verdad? Mencioné que la política había cambiado y la política ha cambiado de manera que le da cierta flexibilidad a que los estudiantes adquieran derechos sobre lo que crean. Los estudiantes en calidad de estudiante, no en calidad de empleado, porque si eres empleado, pues te debes regir por lo que es la política, ¿verdad? Y se asume que si eres empleado, pues le va a pertenecer a la Universidad de Puerto Rico. Así que ese temor que puedan tener los estudiantes, yo estoy preparando esto, pero no me atrevo a divulgarlo o no me atrevo a compartirlo, ¿verdad? Que no es lo correcto, porque tú no debes compartir ni hacer público sin antes someter una solicitud. Pero eso ya se habló en la conferencia pasada. Pero si tú
Si tú, ahí salió otro mensaje, ya mismo contestamos eso, ¿ok? Si tú como estudiante desarrollas algo y buscas asesoría a través de nuestra oficina, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a orientar y te vamos a decir, mira, ve al recurso de PTRC eh, para que te orientes y puedas hacer una búsqueda y ver si realmente deberías someter una solicitud, ¿ok? Y esas son cosas que nosotros estamos trabajando diariamente con respecto a lo que es la propiedad intelectual y el ownership, porque al final del día volvemos. Si nosotros identificamos que nosotros somos los dueños, entonces nosotros podemos comenzar con procesos de patente y hacer la inversión sobre lo que es de nosotros. No podemos hacer una inversión en protección que podemos estar hablando de 10,000, 12,000 dólares en la protección, en conseguir una patente, porque ese es el rate. No se engañen, conseguir una patente es costoso, 10,000, 12,000 dólares. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento, nosotros sabemos que estamos haciendo una inversión para algo que nos pertenece, porque nosotros no podemos hacer esa inversión para algo que eventualmente nos va a ser de nosotros. Ahora bien, si alguien quiere asignar esa propiedad intelectual a la Universidad de Puerto Rico y nosotros comenzar con el proceso, eso se puede hacer. Y puede haber un estudiante o un tercero, no tiene que ser estudiante, donde presenta su propiedad intelectual, nosotros hacemos un análisis y decidimos, mira, vamos a movernos a la protección para eventualmente comercializar este producto. Porque cuando nosotros hacemos el análisis, nosotros miramos no solamente si se puede obtener patente, sino también si se puede comercializar. Y de eso se trata, ¿verdad? La parte de tecnología de transferencia que nosotros tenemos en esta universidad. De no solamente la protección, que eso le compete a la porción de propiedad intelectual, sino a la transferencia de tecnología, que es la parte del elemento de comercialización. Y eso nosotros lo tenemos muy pendiente en los análisis que estamos haciendo para saber si vamos a invertir o no vamos a invertir. ¿Por qué? Porque nuestro budget no es infinito y nosotros tenemos que saber cómo nosotros trabajamos esos recursos de manera que podamos ponerlos donde nosotros entendemos, basado en data empírica, donde nosotros entendemos que puede tener salida. ¿Ok? Eso es uno de los requisitos, no es el único. No quiero decir que porque no vaya a hacer dinero no se vaya a someter como una patente o no se vaya a tratar de solicitar, porque puede ser que esa propiedad intelectual quizás no sea de beneficio comercial, pero sí sea de beneficio social. Por ejemplo, eh, una droga para la malaria. Eso quizás no tiene tanta salida porque ya eso se ha disminuido como infección, se ha disminuido y solamente unas porciones del mundo sufren de esa condición o pudiesen sufrir de esa condición. Pues quizás para nosotros a nivel económico no es tan relevante, pero a nivel social de impacto sí lo es y por lo tanto nos movemos en esa dirección. Así que son elementos que se toman en consideración para saber cómo hacemos la inversión, porque eso es parte de lo que nosotros queremos hacer como institución, porque nos compete como Universidad de Puerto Rico. ¿Ok? Dentro de la estructura, nosotros tenemos lo que se conoce como Technology Transfer License, que son los contactos que tenemos alrededor de todos los recintos, que son personas que han sido designadas por el rector para que nos ayuden o filtren información a la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Ellos nos ayudan a la identificación de propiedad intelectual para que sea analizada y eventualmente sea protegida y eventualmente comercializada. Voy a hacer un punto y aparte aquí, y yo quiero que esto quede claro y que bueno que se está grabando. El que se conviene, nosotros tenemos un procedimiento que lo voy a tocar en unos segundos, que primero tú haces un disclosure, se hace un análisis, se trabaja patente y después de la patente viene un proceso que se hace licencia para la comercialización. El que tú tengas, el que se somete a una solicitud no garantiza que se va a convertir en patente. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Ok? El que tengas una patente no garantiza que vas a tener una licencia. De hecho, cuando vemos lo que es Autumn y plataformas, ¿verdad? Y asociaciones que se dedican a esto de la transferencia de tecnología, se habla de que entre un 5 y un 10%
es el promedio de un portfolio donde una buena universidad tiene licencias. Eso es bueno, de 5 a 10%. ¿Ok? Lo cual es significativo. O sea que de 100, con que tú hagas 10, tú estás bien. Estás entre los tops de las universidades que hacen comercio. Claro, hay unas universidades que están fuera de lo que es el average. Eso es como en todo, existen. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las universidades, ese es el range. Y nosotros estamos en ese range actualmente, ¿verdad? Luego de mucho esfuerzo y la colaboración de otras entidades, estamos en ese range actualmente. Y pasando de la patente a licencia, que no es garantizado, de licencia a tener éxito comercial, es otro gap. Es otro gap. Si tú estableces las reglas del juego, haces los agreements para que se cubra bien, ¿verdad? El beneficio de la universidad. Pero el que tú pases de tener una licencia, que esa licencia se convierta en un éxito comercial y tenga la salida o la expectativa que uno como universidad, ¿verdad? En mi caso como profesional de tecnología y transferencia, son bajas, son bajas. Y no que sean solamente bajas, porque ese no es el problema. Es que realmente se pueda adquirir estos beneficios económicos que muchas personas tienen en mente, como lo es piensan muchas veces en Gatorade, en la fórmula del Gatorade, que se hizo, o sea, el ingreso fue bien alto. No todos los casos son así. Ahora bien, ¿por qué la comercialización, además del factor económico, es importante? Porque crea un estándar, porque crea prestigio, porque la comercialización tiene incidencia en otros aspectos que no solamente se pueden medir a través de lo que se recibe por la licencia. Por ejemplo, personas que quieran estar buscando colaboración en campos particulares porque nosotros tenemos una propiedad intelectual que se está comercializando en un campo específico. Y yo vivo en Ohio y ahí me encanta el profesor Gerson Beauchamp porque tiene una patente en algo específico de controles. ¿Y dónde yo quiero estudiar? En la Universidad de Mayagüez, en el recinto UPR Mayagüez, porque yo sé que allí voy a encontrar a ese profesor. Y eso no se midió. Eso es una métrica que se pueda distinguir por lo que se ganó. ¿Ok? Y son esos elementos añadidos que hacen de la función de la Oficina de Transferencia y Tecnología, que le añaden valor a la institución, a nivel de ranking también, a nivel eh, publicaciones que van a salir de la institución. So que todo esto tiene una incidencia no solamente en el factor económico, el cual es importante, no le resto valor, pero hay otros elementos que aumentan el valor de la institución y se tienen que tomar en consideración. ¿Ok? Actualmente la Oficina de Propiedad Intelectual, como les dije, tiene un procedimiento donde nosotros recibimos información con relación a lo que es disclosures, que es información de los inventos, los evaluamos y tomamos decisiones si nos movemos en la dirección de someter o no una solicitud. Como parte de la Oficina de Transferencia de Tecnología, nosotros tenemos que crear una estrategia. ¿Y por qué tenemos que crear una estrategia? Porque, uno, vamos a invertir. ¿Cómo vamos a invertir? ¿Nos vamos a limitar solamente a la región de Estados Unidos? ¿Queremos movernos a nivel internacional? ¿Cómo nos vamos a mover a nivel internacional? Y eso es parte de lo que se trabaja previo antes de pensar en que ya voy a vender, voy a hacer licencia. No, si voy a hacer la licencia, ¿cómo la voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a hacer mi producto, que es mi portfolio de patentes, más atractivo para que venga X compañía y quiera adquirir esta tecnología? Solamente voy a someter una patente en ese campo. Cuando mi producto, puedo someter el producto, el método, la manufactura. Voy a someter los tres. Voy a someter esos tres a nivel internacional, que tiene un costo bien particular, mucho más alto que el de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que estar claros de cómo nosotros hacemos estas inversiones para poder tener más éxito en un futuro.
pero sí se toma en consideración. Y yo quiero que, ¿verdad? Ese es el mensaje, que nosotros cuando trabajamos aquí tomamos en consideración todos estos factores. De hecho, generamos reportes que van dirigidos a eso. Como pueden ver, aquí nosotros tenemos el procedimiento, ¿verdad? Donde se crea, ¿verdad? Lo que es la propiedad intelectual, se presenta ese disclosure, se evalúa, ¿verdad? Si va a tener, si puede obtener patente, que es uno de los elementos, con los 3 requisitos que mencionamos al principio de esta conferencia y requisitos que ya Gloria tocó en su conferencia. Si vamos a poder obtener patente sobre eso, sí. Ahora, si podemos tener patente, vamos a tener, ¿hay oportunidad de éxito comercial? ¿Sí o no? Ah, sí, pues entonces vamos a hacer la inversión. No, pues entonces, si no vamos a hacer la inversión, vamos a estar seguros por qué no la vamos a hacer. Ah, solamente un factor económico. Esto va a tener algún tipo de impacto social. Y el impacto social está por encima del económico. Sí, ok, pues vamos a movernos a someter la solicitud. ¿Ok? Nosotros tenemos servicios externos que trabajan lo que son las patentes de la universidad. Gracias a la experiencia que yo tengo, pues ayuda un poco en ese procedimiento a entender lo que se está haciendo, ¿verdad? Por estas entidades, esos servicios externos que nos están ayudando con someter solicitudes. Sometemos la solicitud, tiene un periodo de evaluación, se obtiene la patente o se rechaza, eso lo sabemos a través del proceso, los procesos toman de 2 a 3 años, obtenemos la patente y ya entonces comenzamos con proceso de comercialización. Aunque cabe mencionar que la comercialización puede comenzar previa a obtener la patente, la comercialización puede empezar con una solicitud, ¿ok? Pero al ser solicitud, pues tiene unos riesgos y eso tiene que estar bien claro en la licencia que se esté permitiendo sobre ese producto. ¿Okay? Nuestra política establece lo siguiente, cuando hablamos de patentes, me voy a concentrar ahora en patentes, establece que si hay algún tipo de ingreso, de ese 100%, digamos que se obtuvo, se establece en el contrato que 10% le va a tocar a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, de ese 10%, que son $100, 34 le va a tocar a los inventores. Inventores que de esos 100, $34 se van a dividir en los inventores. Puede ser que sea un inventor, como pueden ser que sean 4, 5, 10. Se van a dividir ese 34%. 56% le toca al campus. ¿Ok? Si fue en Río Piedra, pues 56% va al campus. Donde de ese 56%, 30% tiene que ir al laboratorio donde se desarrolló esa tecnología para que continúen con el desarrollo. Y 10% pues va a la oficina de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que los costos son bastante altos con relación al proceso de someter y proteger la propiedad intelectual. O sea que esto sería una reinvertir, ¿verdad? Una inversión de esa ganancia para continuar con los procesos de proteger la propiedad intelectual para eventualmente poder completar esa comercialización. Ahora, ¿quién nos asiste en el proceso de comercialización? Actualmente tenemos dos caminos, ¿ok? Uno es la Universidad de Puerto Rico como un entero, pero también nosotros hicimos un acuerdo con el fideicomiso. Este acuerdo con el fideicomiso le permite al fideicomiso hacer uso o a llevar a cabo acciones para la comercialización de propiedad intelectual de la universidad, obviamente donde nosotros somos dueños. Y ha tenido un éxito particular. Nos ha ayudado a incrementar el número de licencias. Ellos tienen unos recursos, ¿verdad? Que le han permitido, ¿verdad? Utilizar plataformas que ayudan al proceso de comercialización. Y ese proceso de comercialización ha dado frutos particulares en lo que es el portfolio, incrementando y ayudándonos a estar en ese 5% que les comentaba ahorita. ¿Ok? Al igual que ahorita lo voy a presentar, pero el incremento del número de patentes ha sido sustancial en los últimos 4 años en la Universidad de Puerto Rico. El fideicomiso tiene una plataforma donde recuerdan que dentro del proceso que hablé ahorita, tú divulgas la invención.
pues esa plataforma ayuda a hacerle este proceso de divulgación, uno electrónico. Una vez se divulga, ¿verdad? Esto coge dos caminos. El primer camino es que llega a este servidor y el segundo camino es que llega al equipo del fideicomiso, donde el equipo de fideicomiso hace una evaluación sobre la propiedad intelectual y ellos determinan si tienen interés o no tienen interés sobre la misma. Y de tener interés, pues ellos solicitan que nosotros le permitamos, que le demos la oportunidad, ¿verdad? O se le permita el que trabaje en la comercialización sobre ese producto. O sea, que esto no es que ellos recibieron y ya le pertenece o que les pertenece. Nunca le pertenece al fideicomiso, siempre le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Ahora bien, nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer análisis y decir, sí, fideicomiso, puedes moverte con el proceso de comercialización o fideicomiso, no te puedes mover con el proceso de comercialización. Eso lo vamos a trabajar nosotros o simplemente no vamos a hacer una inversión sobre eso. ¿Ok? So que ellos, sí, claramente, esto tiene un costo para la Universidad de Puerto Rico. Cuando ellos trabajan sobre diferentes aspectos dentro del proceso de comercialización y protección de esa propiedad intelectual. Estos contratos, este MOU, si entran al Contralor lo pueden accesar, igual si lo necesitan yo lo puedo enviar. Trabaja con unos por cientos, donde estos por cientos afectan no a lo que va a ganar el inventor. Ojo, el inventor se mantiene recibiendo y recibe su incentivo, que es el 34% de la totalidad del revenue de la comercialización. Ahora, una vez sale, se le paga o se saca esa distribución para el inventor, entonces vienen los cambios de lo que le va a tocar a la Universidad de Puerto Rico y ahí entonces pues nosotros distribuimos según el acuerdo que tenemos con el fideicomiso. ¿Está bien? Aquí pueden ver cómo nosotros vamos trabajando, ¿verdad? A nivel de flujograma. Y cómo todo, ¿verdad? Que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, termina pasando, aun cuando llegue al fideicomiso, termina pasando por aquí, por la Oficina de Propiedad Intelectual. Esto es un ejemplo de la plataforma que se utiliza para hacer el disclosure. Y este es el path, los caminos que yo les enseñaba ahorita. Como pueden ver, el TROS hace un reporte y lo pasa a nosotros cuando tiene algún tipo de interés sobre la propiedad intelectual, la cual fue sometida a través de la plataforma que mencioné ahorita. Y aquí podrán ver cómo en los pasados 4 años, 5, bueno, 3 años, básicamente hemos tenido unos incrementos, ya vamos casi para 4 incrementos particulares en el portfolio de patentes. Esto con la colaboración de muchas personas, incluyendo los enlaces que hay en cada uno de los recintos que nos han ayudado, ¿verdad? A poder crear awareness. Hemos tenido la oportunidad de ir a los diferentes recintos y dar seminarios, lo cual ha tenido incidencia, o sea, ha tenido impacto en la cantidad de disclosures que se han presentado. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema no necesariamente tenía un conocimiento y falta vasto con relación a lo que, ¿verdad? Es lo que hace la universidad con relación a la propiedad intelectual, muchos temores que no tienen base ni fundamento. Y eso es lo que queremos aclarar, crear ese awareness dentro de la comunidad para que entiendan que lo que estamos trabajando es por el beneficio de ustedes como facultad de profesores, el beneficio de los estudiantes y a la postre, ¿verdad? El beneficio de Puerto Rico. Partiendo de que la tecnología es desarrollada en la Universidad de Puerto Rico y tenemos los mecanismos, ¿verdad? A través de los MOUs que hemos hablado y la expertise para poder completar procedimientos de comercialización que no necesariamente garantizan éxito comercial, pero sí que nos estamos moviendo a tener mayores probabilidades de tener éxito comercial. ¿Ok? Y esto es bien importante y yo siempre lo presento porque dentro de nuestra estructura se desconoce, ¿verdad?
los elementos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y diferentes oficinas que tenemos dentro de la universidad que nos pueden ayudar con conceptos de propiedad intelectual. El primero es la oficina, ¿verdad?, de propiedad intelectual, pero igual nosotros referimos personal al PTRC, como bien mencioné ahorita, nosotros referimos personas que, sobre todo personas del público, ¿verdad?, y estudiantes y profesores, lo hemos hecho, donde van allí y completan búsquedas para que entiendan en contexto si su tecnología pudiese ser sometida o no. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero hacer esto? Bueno, porque al igual que nosotros hacemos un estudio como universidad, como dueños, si tú eres vienes del público o eres estudiante y eres dueño, tú deberías hacer un estudio para saber si vas a hacer una inversión en proteger la propiedad intelectual. Porque al igual que a nosotros nos cuesta 10,000 a 12,000 dólares, eso mismo le va a costar a una persona del público general. Por eso es que a veces el pertenecer o que la propiedad intelectual le pertenezca a la Universidad de Puerto Rico es de beneficio para el creador, porque no tiene que hacer esa inversión y nuestra política garantiza que va a tener unos beneficios si se comercializa y nosotros hacemos procesos de comercialización. Así que eso es parte de ¿verdad?, lo que trae la Oficina de Tecnología y Transferencia de la Universidad de Puerto Rico. También nosotros trabajamos con lo que es la clínica de Derecho, de Propiedad Intelectual, en la Escuela de Derecho, debo decir, donde estudiantes también ayudan y dan apoyo a público general, ¿verdad?, que pasa por ciertos procedimientos para evaluación de proyectos, no solamente para proteger la propiedad intelectual, sino también a trabajar en factores de contratos y otros elementos adicionales que ayudan a convertirte en emprendedor. ¿Ok? Así que eso es lo que traigo por el día de hoy. Si hay preguntas, vamos a comenzar, ¿verdad? Vi que salieron, el chat me salió, pero no pude leer las preguntas, así que si me ayudan con eso, pues perfecto. Sí, tenemos en el chat una pregunta y un comentario. La pregunta de la participante Eda Rodríguez dice, ¿los MOOCs, por ejemplo, se deben patentizar? Los MOOCs, estamos hablando de las Sí. aplicaciones de los celulares. No, del modelo de contenido de aprendizaje en línea. Bueno. Open No, Online Course. ok. Eso no lleva patente. Ahí el derecho que aplica es el derecho de autor. ¿Ok? La patente tiene que ver con invenciones. ¿Ok? Ahora bien, si se hizo un programa para que la resolución dentro de estos MOOCs sea mejor, pues entonces sí, porque eso tiene una función, eso es un invento. Pero es simplemente el hecho de plasmar información. Y cuando digo plasmar información, tenemos que ver plasmar información con no ponerla solamente en un papel, también ponerla en video, ponerla en audio. Eso recibe derechos de autor. Y eso pudiese presentarse para que se proteja a través de derechos de autor. Doctora Eda, le contesté su pregunta. Eda, ¿verdad? Eda o Eva. Sí, Eda. También... Perdóname, es que estaba tratando de escribir en el chat. Ajá. Excelente presentación y buenas tardes. Buenas tardes. No, lo que pasa es que yo soy del Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y entonces nos surge una idea de crear unos MOOCs, ¿verdad? De cursos de tipo tutorial para todo tipo de clientela, ¿verdad? No solamente estudiantes, sino también clientela externa, ¿verdad? Y la idea que tengo, que estoy prácticamente todavía viendo cómo lo vamos a desarrollar, cada uno de esos MOOCs, o sea, cada uno de esos módulos, tener unas temáticas específicas y tratar de comercializarlo para atraer fondos, ¿verdad? De afuera hacia la universidad. Claro. La contestación va a depender de diferentes factores. No me gusta comenzar así, pero tengo que hacer el statement.
definitivamente lo que me está presentando se inclina más por ser protegido a través de derechos de autor. Una vez se reconozca quién es el dueño puede hacer, en efecto, puede completar la comercialización. ¿Ok? So que si hay un proyecto, digamos que hay un proyecto, y este proyecto es financiado por la Universidad de Puerto Rico para que se completen todos estos elementos y se distribuya estas tutorías, y ¿verdad? Hay unos contratos que se hacen, que ya eso se hace dentro del sistema UPR, se le da un dividendo a los creadores, y automáticamente por Work for Hire, eso le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico puede entrar en la comercialización de los mismos y adquirir beneficios de ellos. Y eso, pues, se puede utilizar para disponer utilizarlo en el mismo curso o que vaya dirigido al departamento. Eso ya es una estructura que sale de mi oficina, pero sí, la parte de comercialización, que es la pregunta que usted hace, es sí. Se puede comercializar y se tiene que determinar quién es el dueño o cómo se va a manejar, ¿verdad? Ese contenido previo a la creación o distribución del mismo, para que no haya ningún tipo de problema. Ok, ya lo tengo claro. Okay. Sí, porque estoy manejando precisamente en la composición de este MOOC, pero yo quisiera que este MOOC definitivamente le traiga beneficios no solamente al departamento, sino al sistema, a la universidad. Okay. Y siendo una plataforma que también se va a gerenciar a través de la plataforma Moodle, pues definitivamente entiendo que entonces tendría que pasar por la oficina de ustedes para que entonces se pueda de alguna manera patentizar y luego comercializar. Exacto, no patentizar, proteger Perdóname. a través del derecho de autor para entonces comercializar. Sí, pero Muy usted está en bien. lo correcto. En Ok, principio pues, está en lo correcto, doctora. pues, Sí. pues lo tengo claro. Muchísimas Ok. gracias. Ok, a la orden. Próxima pregunta. El siguiente es un comentario de la participante Karen Orengo. Dice, mirando una imagen más amplia, creo que la combinación entre licencias y certificaciones de calidad, de denominación de origen, marca país, etcétera, fortalecen o apoyan el nivel relativo de éxito del negocio. Esto pensando en alimentos y en industrias reguladas. No sé si estoy en buena dirección. Déjame ver si abro. Mirando la imagen más amplia, creo que la combinación entre licencias y certificaciones. Claro, cuando habla de licencias dentro de propiedad intelectual, y certificaciones, habrá certificaciones que dan agencias federales sobre los productos. Doctora Karen. Hello. Sí, exacto. Claramente, sí. La contestación es sí. Mientras mejor esté protegida, y muchas personas piensan en proteger y lo ven como algo de egoísta y capitalista, ¿verdad? Y sí, bueno, hay unos intereses, ¿verdad? Monetarios dentro de esta gestión, pero si yo soy dueño, como yo soy dueño, yo puedo utilizar esa propiedad intelectual como yo desee. Y si yo quiero hacerla libre, si yo quiero que todo el mundo la use, lo puedo usar, lo puedo hacer. Pero el yo pasar por el proceso de la protección de esa propiedad intelectual, le añade valor a mi compañía, le añade valor al producto, le añade valor al entorno completo, porque se considera un asset, ¿ok? So que es bien importante entender que sí, que la licencia, las certificaciones claramente, porque las certificaciones que no necesariamente tienen que ver con esto de la propiedad intelectual, porque las certificaciones tienen que ver, por ejemplo, el uso de drogas y demás, eso le toca al FDA, que no es una agencia que es separada al USPTO, porque ellos tienen otros requirements. El USPTO se limita a simplemente, ¿es esta propiedad intelectual nueva, útil, no obvia? Sí, pues también tienes patente. FDA trabaja si esto va a tener repercusiones en el público, si esto hace daño, si no lo hace, pero tener la combinación de ambas, claramente ayuda a tu tener mayor éxito y que tu compañía sea más robusta.
¿quiénes son las personas de oficina propiedad intelectual en el recinto de Río Piedra? Te puedo mandar ese listado. No lo tengo aquí. Bueno, debo tenerlo. Déjame buscarlo. Y te digo que lo tengo que buscar porque la persona cambia dependiendo del rector. Río Piedras, no sé si ya había nombrado o estaba por nombrar a la persona, como quiera que sea. Yo trabajo directamente con el doctor Manuel Lobato, con el CAIC, el I+C. Allí en el recinto, igual con otros profesores, pero te busco, me comprometo para no estar buscando aquí en mi computadora, me comprometo a enviarte el listado eh, para que lo tengas, estén conscientes todos del listado de los enlaces a través de todos los recintos. ¿Le parece? Hello. Hello, ¿están ahí? Acá estamos. Ok. Hay otro comentario, pregunta en el chat de Daviana Torres. Dice, si la invención surge de una investigación para una tesis o por uno de los programas de investigación de la universidad, ¿cómo se trabajaría el proceso de patentización? Lo primero que se hace es determinar quién es el dueño. Si la universidad es dueño, porque la universidad está pagando a ese estudiante para que complete, ¿verdad? Recibe y en efecto es como, digamos, tipo empleado, pues entonces la universidad completa todo el procedimiento dirigido a esa invención. ¿Cuál es el procedimiento? Si se identifica que hay un invento, se supone que el empleado, que puede ser el estudiante o el profesor, someta un information disclosure, que es lo que hablamos ahorita de la divulgación del invento, para que entonces nosotros tengamos conocimiento y hagamos una evaluación. Una vez nosotros hacemos la evaluación, que la evaluación lo que tiene como interés es determinar, uno, si puedo obtener patente, y dos, cuál va a ser las oportunidades de comercialización que pueda tener ese dispositivo o ese invento. Eh, y de ahí entonces se presenta el reporte y se les deja saber, mira, sí, esto tiene oportunidad de, de ser patente o no. Esto hay diferentes inventos o productos que son similares a esto. Por lo tanto, no existe una baja probabilidad de que obtengas patente. Y de ahí entonces la universidad continúa con el procedimiento. Si es un empleado, le aplica la política, el 34%. Si eso se convierte en un producto que se comercializa, se hace licencia y se comercializa, pues automáticamente cuando vengan los revenues, el 34% va a ser dividido entre los inventores, sea uno, sean dos o sean 10. Daviana, contesté tu pregunta. Sí, Daviana contesta en el chat. Ok. Bueno, si hay más preguntas, continuamos. Sí, vamos a ver, por el momento no hay más preguntas en el Ok. chat. No sé si alguien tiene alguna duda o no ha levantado nadie la mano, así que puede continuar. Ok, perfecto. Bueno, pues ya llegamos a la parte final de la presentación. Ahí tienen mi información contacto. Yo estoy a la disposición de ustedes. Me pueden escribir. Yo les solicito de favor que una vez vean la presentación en la primera página, está, está lo que es el QR code, aquí a mano derecha o aquí, para que yo sé que la oficina, ¿verdad?, que está administrando este taller también tiene su proceso de evaluación, pero
si siéntase en la libertad de poder llenar esto y dejarme saber su sentir, y si tiene dudas adicionales que se le ocurren después de finalizar esta sección, siéntase en la libertad de presentarlas ahí. ¿Está bien? Nuevamente, no sé, todo claro, es cuestión de pasar por el proceso. Claro, claro, claro. Y no es tan difícil, doctora Eda, no es tan difícil. Sí toma tiempo, porque toma tiempo, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Así que nada, no sé si más preguntas. Pues en el chat las personas están comentando, pues están agradecidos por la actividad. Maribel Caraballo dice, es sumamente importante conocer estos detalles para proteger nuestros proyectos. Totalmente de acuerdo. Voy más lejos, Maribel, perdona que interrumpa. Si ustedes necesitan o quieren hacer una conferencia, yo doy conferencia con una persona como con 100. A mí eso no me molesta. Sacamos tiempo, 1 hora, y con 1 hora vamos. Y si veo que hace falta más tiempo en un tema particular, lo podemos hacer. Así que siéntense en la libertad de contactarme si ustedes quieren hacer grupos dentro de su departamento con sus estudiantes. Yo constantemente doy presentaciones a grupos de estudiantes para que se orienten con relación a lo que es la propiedad intelectual, sobre todo en cursos de emprendimiento. ¿Okay? Y eso, he recibido un buen feedback de los estudiantes porque no es típico entender la propiedad intelectual desde la posición de un estudiante y sobre todo cuando eres un emprendedor a corta edad. Así que siéntanse en la libertad de contactarme si así lo desean. Nosotros tenemos templates, tenemos muchos templates que podemos facilitarle a los estudiantes para esos procesos. Igual a ustedes, profesores, tenemos templates que ayudan un poco, hacen un poco más ágil el crear colaboraciones. ¿Está bien? Siempre toma tiempo porque es una persona para todo el sistema, que es este servidor, pero yo me comprometo con ustedes de que usted va a tener esa información y va a poder completar esa colaboración de la manera más eficiente. Pues muchas gracias, ingeniero Javed, por esta espectacular presentación. Gracias a todos los participantes por apoyar las actividades para la excelencia académica. Espero que sigan participando de este ciclo de innovación y emprendimiento. Como les dije al inicio del taller, van a recibir por correo electrónico el link para evaluar la actividad, así que también copien el QR que está en pantalla para que evalúen igualmente la evaluación que tiene el ingeniero. También van a recibir a través del correo electrónico un correo, pues un mensaje de que tienen disponible su certificado de participación. Nada, también pues este webinar, como les dije al principio, va a estar disponible en el canal de YouTube. Y nada, pues muchas gracias a todos por la participación y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos y para mí siempre un honor. Okay, que tengan buen día. Bye bye. Bye.